Nunca les dije a mis suegros que soy dueño de un imperio de 2.100 millones de dólares. Aún así, me trataron como si no fuera nada. Entonces, me invitaron a la cena de acción de gracias para obligarme a renunciar a mi matrimonio, para demostrar que me había casado con su hija por dinero. Los dejé terminar cada palabra. Pero, en el momento en que deslicé la carpeta por la mesa, antes de decirte lo que puse en esa mesa en lugar de mi firma, dime desde dónde me estás viendo en los comentarios. Prepara una taza de café caliente, siéntate y escucha toda la historia. El viaje a la finca Holloway siempre se sintió como cruzar una frontera invisible, hacia un país donde no hablaba el idioma. Era una noche fría y amarga de noviembre en Connecticut. Los árboles estaban despojados, pareciendo venas negras irregulares contra el cielo púrpura que se desvanecía. Mi esposa, Chloe, iba sentada en el asiento del pasajero de mi SUV, mirando por la ventana. Había estado callada durante las 2 horas de viaje desde la ciudad. Pensé que era solo el estrés habitual de las vacaciones. Ya sabes cómo es cuando te diriges a casa de los suegros para acción de gracias. Te preparas mentalmente para los sutiles reproches, los comentarios pasivo-agresivos sobre tu carrera, las sonrisas falsas. Pero esto era diferente. El silencio en el coche era pesado, denso y sofocante. Me acerqué y le puse la mano en la rodilla. Hola, dije suavemente. Es solo una cena. Entraremos y saldremos. 2 horas como máximo y luego volvemos a casa. Ella se sobresaltó ligeramente, apenas girando la cabeza. Sí, 2 horas. No insistí. Mantuve la vista en la carretera mientras nos deteníamos frente a las enormes puertas de hierro forjado de la finca. Un guardia de seguridad, en una caseta climatizada, revisó mi nombre en un portapapeles, dedicándole a mi SUV de 5 años una mirada de leve disgusto antes de presionar el botón para dejarnos entrar. El camino de entrada era un sendero largo y serpenteante de grava blanca triturada, que crujía ruidosamente bajo los neumáticos. La casa en sí era una extensa mansión de piedra que parecía menos un hogar y más una fortaleza. Había estado en la familia de David Holloway durante 3 generaciones. Era el tipo de casa que exigía que te limpiaras los pies y bajaras la voz. Cuando cruzamos las pesadas puertas delanteras de roble, me invadió el olor a pavo asado, relleno de salvia y cera cara para suelos. Eleanor, mi suegra, esperaba en el gran vestíbulo. Llevaba un vestido de lana hecho a medida que probablemente costó más que mi primer coche. Ella no me abrazó. Nunca me abrazó. Me ofreció una sonrisa rígida y ensayada, y me extendió una mano cubierta de anillos. Matthew, dijo, con su voz suave y perfectamente modulada. Lo lograste, y trajiste el traje azul. ¡Qué confiable! Feliz día de acción de gracias, Eleanor, respondí, ignorando el dardo. Le entregué mi abrigo a una mujer de uniforme negro a quien nunca antes había conocido. David, mi suegro, entró en el vestíbulo sosteniendo un vaso de líquido ámbar. Era un hombre alto e imponente que había hecho su fortuna en bienes raíces comerciales. Se comportaba con la certeza absoluta de un hombre al que nunca le habían dicho que no en toda su vida. Matt, gruñó, dándome un apretón de manos rápido y firme, diseñado para poner a prueba mi agarre. ¿Mucho tráfico? No tan malo, dije. Y Laiche, mi cuñado, apareció detrás de David. Y Laiche era el chico de oro. Tenía un título de la Ivy League, el cabello perfecto y un puesto importante en gestión de patrimonio. Me miró con una sonrisa que había pasado toda su vida perfeccionando. Hey, Maddie. Ya veo que sigues conduciendo ese viejo tanque. Bien por ti, hombre. La huella de carbono y todo eso. Forcé una sonrisa. Me lleva de AB, y Laiche. Nos dirigimos al comedor formal. La mesa medía fácilmente 20 pies de largo, cubierta con un mantel de lino blanco impecable, cubiertos de plata esterlina y copas de cristal que captaban la luz del enorme candelabro que colgaba encima. Éramos solo 6 comensales, pero habían puesto la mesa como si esperaran a la realeza. Tomamos asiento. Yo estaba sentado junto a Chloe, directamente frente a Laiche. David se sentó a la cabecera de la mesa, con Eleanor en el otro extremo. Había un 6º hombre en la mesa, sentado en silencio a la derecha de David. Lo reconocí vagamente, Samuel.
Era el asesor financiero principal de la familia, y ocasionalmente, su abogado para asuntos privados. El personal trajo la comida. El pavo estaba perfectamente trincheado. Los acompañamientos estaban dispuestos en elegantes cuencos de plata, pero nadie comía. David tomó su copa de vino, dio un sorbo lento y la dejó sobre la mesa. El tintineo del cristal contra la mesa sonó como un disparo en la tranquila habitación. Antes de que comencemos, dijo David, su voz resonando ligeramente en la gran sala. Hay un asunto familiar que debemos atender. Asintió a Samuel. El asesor se inclinó sobre su maletín de cuero y sacó una gruesa pila de papeles. Los colocó sobre la mesa y los deslizó con precisión sobre el lino hasta que se detuvieron justo al lado de mi plato de salsa de arándanos. Bajé la vista. El documento estaba impreso en papel grueso de color crema. El título, escrito en negritas negras, rezaba, Acuerdo postnupcial de protección de activos y renuncia. Lo miré fijamente durante un largo segundo, mi cerebro tratando de procesar lo que veía. Levanté la vista hacia David. ¿Qué es esto? Eleanor cruzó las manos cuidadosamente sobre su regazo. Esa era la cuestión con Eleanor, nunca alzaba la voz. No lo necesitaba. Había pasado 60 años perfeccionando ese tipo de calma que te hacía sentir que el suelo se movía bajo tus pies. Es exactamente lo que parece, Matthew, dijo Eleanor en voz baja. Es una salvaguarda. Fírmalo antes del postre, o te prometo que David hará que su equipo legal presente los papeles de anulación y divorcio el lunes por la mañana. El silencio en la habitación era absoluto. Volví a mirar el documento. 14 páginas redactadas por el abogado de derecho de familia más caro de Connecticut, diseñado para despojarme de cada uno de mis activos matrimoniales si mi esposa y yo alguna vez nos separábamos. Habían colocado un bolígrafo de plata justo al lado, como si fuera un cubierto. Me giré a mi derecha para mirar a Chloe. Esperaba ver la conmoción en su rostro. Esperaba que se levantara, que les gritara a sus padres, que me tomara la mano y me dijera que nos íbamos. Pero ella no se movió. Estaba mirando su regazo. Su rostro pálido, sus manos temblaban ligeramente. Chloe, susurré. Ella no me miró. Solo tragó saliva con dificultad y mantuvo sus ojos pegados a la mesa. Frente a mí, Ilaiche soltó una risa baja. No la mires a ella, Matt. Mira el papel. Es hora de afrontar la realidad. Para entender cómo terminamos en esta mesa jugando a este retorcido juego de ruleta rusa financiera, tienes que entender de dónde vengo. Porque la familia Holloway me miró y vio una categoría, no una persona. Vieron mi origen e hicieron sus suposiciones. No nací en una familia con un nombre que abriera puertas. No crecí en casas con grandes vestíbulos o puertas de seguridad. Crecí en un pequeño apartamento de 2 dormitorios en Akron, Ohio. El tipo de barrio donde cerrabas las puertas con doble llave y el calentador sonaba como el motor de un coche moribundo durante todo el invierno. Si se estropeaba en enero, dormías con tu abrigo de invierno y rezabas por una primavera temprana. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 4 años. No recuerdo mucho de él, solo el sonido de la puerta al cerrarse y el fuerte silencio que le siguió. Éramos solo mi madre y yo. Trabajaba en turnos dobles en un restaurante local, llevando pesadas bandejas de pastel de carne y café hasta que sus pies se hinchaban y su espalda dolía. Recuerdo estar sentado en nuestra diminuta mesa de cocina rayada, tarde por la noche, haciendo mis deberes bajo una bombilla parpadeante, mientras ella se sentaba frente a mí, frotándose las sienes y contando billetes de $1 y monedas de 25 centavos de su bote de propinas. Intentaba ver si podíamos permitirnos verduras frescas esa semana o si volveríamos a comer frijoles enlatados. Ella no tenía un fondo universitario para mí. No tenía una herencia que transmitir. Lo que tenía era agallas. Me enseñó que nadie en este mundo te debe nada. Te ganas tu sustento. Respetas a la gente. Y nunca, nunca dejas que nadie te haga sentir pequeño solo porque tus bolsillos están vacíos. Cuando tenía 21 años, mi madre enfermó. Muy enferma. El tipo de enfermedad que agota cualquier pequeño ahorro que tengas y te deja con nada más que facturas médicas y desesperación. Yo era un estudiante de tercer año en la universidad,
estudiando informática con una beca parcial y trabajando en 2 empleos para cubrir el resto. Lo dejé todo para cuidarla. Recuerdo el día de su funeral. Estaba lloviendo a cántaros. Solo había 6 personas, en su mayoría sus antiguos compañeros de trabajo del restaurante. Me paré junto a su tumba con un traje negro barato y mal ajustado que había comprado en una tienda de segunda mano. La lluvia empapó mis finos zapatos. Me quedé allí temblando, mirando la lápida barata, y le hice una promesa. Le prometí que construiría algo real, algo duradero. Le prometí que nunca volvería a sentirme indefenso, y que nunca dejaría que nadie despreciara la sangre y el sudor que ella había derramado para criarme. Después del funeral, no volví a trabajar en empleos regulares. Me metí en un laboratorio de informática oscuro y abarrotado de la universidad, y empecé a programar. Fundé Verer Systems cuando tenía 24 años. No tenía financiación de capital de riesgo. No tenía amigos ricos. Construí la infraestructura backend para el procesamiento de datos desde un garaje alquilado durante 3 años completos. Viví con un salario de absolutamente cero. Cada centavo que ganaba lo invertía directamente en los servidores. Comía fideos ramen. Dormía en un colchón en el suelo. Y trabajaba jornadas de 18 horas. Estaba aterrorizado de fracasar, pero estaba infinitamente más aterrorizado de volver a la vida de contar monedas de 25 centavos en una mesa de cocina. Lenta y silenciosamente, la empresa comenzó a crecer. Cuando cumplí 30 años, Verer se había convertido en un monstruo. No éramos una aplicación de consumo llamativa. Construíamos los sistemas backend seguros en los que las principales instituciones financieras confiaban para procesar millones de transacciones al día. Si deslizabas una tarjeta de crédito premium, o si un banco aprobaba un préstamo comercial masivo, había una probabilidad muy alta de que mi software estuviera enrutando los datos. Pero desde el principio tomé la decisión deliberada de mantenerme al margen. Estructuré la sociedad holding con capas de sociedades de responsabilidad limitada y corporaciones shell. No quería mi cara en la portada de las revistas. No me importaba la fama. Solo quería la seguridad. Seguí conduciendo mi viejo SUV porque me gustaba. Vestía ropa sencilla porque era cómoda. No necesitaba usar un Rolex para saber qué hora era. Ese era el hombre que era cuando conocí a Chloe en una conferencia de tecnología en Chicago. Ella asistía con unos amigos. Era hermosa, sí, pero también parecía increíblemente sensata. Se reía fácilmente. No preguntó a qué me dedicaba en los primeros 5 minutos de conocerme. Cuando la llevé a nuestra primera cita a una pizzería pequeña y ruidosa, en lugar de un restaurante de 5 estrellas, ella no se quejó. De hecho, comió la pizza con las manos y se manchó la barbilla con salsa. Para un tipo que pasó su vida analizando estructuras de datos complejas, ella se sintió como un soplo de aire fresco, una variable que quería en mi vida de forma permanente. Sabía que venía de dinero. Se nota por la forma en que la gente se comporta, la forma en que asumen que el mundo simplemente se adaptará automáticamente a ellos. Pero no me importaba. La amaba. Luego vino la cena de bienvenida. 2 semanas después de que le propusiera matrimonio a Chloe, ella me llevó a Connecticut para que conociera oficialmente a toda la familia. Sabía que iba a ser una audición, pero no tenía idea de que el veredicto ya había sido dictaminado antes de que siquiera entrara por la puerta. Recuerdo haber entrado en ese mismo gran vestíbulo hace 3 años. Eleanor me miró de arriba abajo. Sus ojos escanearon mi traje, mis zapatos de vestir gastados, los callos en mis manos. Pude ver el momento exacto en que me clasificó. Después de la cena, que estuvo llena de preguntas educadas e inquisitivas de David sobre mi pequeño negocio de informática, Eleanor me apartó. Me pidió que la acompañara a la biblioteca. La biblioteca era una sala enorme que olía a papel viejo, a encuadernaciones de cuero y a whisky escocés caro. Se sentó frente a mí en un sillón de orejas, apoyando las manos en su regazo. Quiero ser honesta contigo, Matthew, había dicho, usando esa voz tranquila y aterradora. Porque creo que la honestidad es una forma de respeto. Chloe es generosa. Ama fácilmente. Confía fácilmente. Esas son cualidades hermosas en una persona, pero también son vulnerabilidades.
Tú vienes de un entorno muy diferente. No creciste con la carga de un legado. Me quedé completamente inmóvil. Yo crecí con diferentes cargas, Eleanor. Ella ofreció una sonrisa delgada y condescendiente. Estoy segura de que sí, y estoy segura de que eres muy ambicioso, pero necesito que entiendas que esta familia siempre se protegerá a sí misma. Construimos esta riqueza y la protegemos. Cualesquiera que sean tus intenciones, y te creeré cuando dices que amas a mi hija, necesito que sepas que estamos vigilando. No toleramos a los oportunistas. Ella no preguntó por mi empresa. No preguntó por mis sueños ni por mi carácter. Miró mi código postal. Miró mi traje barato y me etiquetó como un cazafortunas. Salí de esa habitación, caminé hacia el aire frío de la noche y me senté en mi coche durante 20 minutos antes de regresar al hotel. Agarré el volante con tanta fuerza que mis nudillos crujieron. Pensé en mi madre. Pensé en los ejecutivos que trabajaban para mí, en los cientos de empleados que dependían de mi visión. Y pensé en decirle a Eleanor exactamente con quién estaba tratando. Quería aplastar su arrogancia en ese mismo instante, pero no lo hice. Miré a Chloe, quien me esperaba con tanta esperanza, y tragué mi orgullo. Me dije a mí mismo que solo eran padres protectores. Me dije a mí mismo que, con el tiempo, si simplemente mantenía la cabeza baja, trataba a su hija como una reina y les mostraba respeto, ellos cederían. Verían al hombre que realmente era. Ese fue mi mayor error. Asumí que poseían la capacidad de respetar. Los siguientes 3 años de mi matrimonio fueron una clase magistral de resistencia psicológica. Para el mundo exterior, yo era el afortunado que se había casado bien. Dentro de los muros de la finca Holloway, era un fantasma. Era el blanco de todas las bromas. Cada reunión familiar, cada festividad, cada cena dominical era igual. David presidía la conversación, hablando en voz alta sobre el mercado inmobiliario. Y Laiche alardeaba sin cesar sobre su último ascenso en Trident Advisory. Los clientes de alto perfil que gestionaba, la bonificación que esperaba. Deberías ver el nuevo Porsche que estoy mirando, diría Laiche, haciendo girar su whisky. Claro, probablemente tú no apreciarías la ingeniería. Se necesita un tipo de paladar especial. ¿Cómo va en el negocio de reparación de ti? ¿Ya reparan impresoras? Yo solo sonreía y daba un sorbo a mi agua. Nos las arreglamos, Laiche. Mantenemos las luces encendidas. Bien por ti, amigo, me condescendía, dándome una palmada fuerte en el hombro. Un día de trabajo honesto por un salario honesto. Cuando llegó la Navidad, David le compró a Laiche un Rolex Vintage. Eleanor le compró a Chloe unos pendientes de diamantes. A mí me entregaron un sobre con una tarjeta de regalo para una cadena de Stackhouses. No se trataba del dinero. Era el mensaje. El mensaje era, no eres uno de nosotros. Eres un caso de caridad que toleramos por el bien de nuestra hija. Chloe intentó intervenir al principio. Durante el primer año, discutía con su madre, diciéndole que fuera más amable conmigo, pero la gravedad de toda la familia era demasiado fuerte. Lenta y pacientemente, trabajaron en ella. Harían comentarios sutiles cuando yo no estaba cerca. Sembrarían dudas. ¿Estás segura de que su negocio es viable? No parece estar ganando dinero de verdad. Quizás tengas que mantenerlo para siempre, Chloe. Con el tiempo, ella dejó de luchar. Solo quería paz. Así que me pidió que simplemente lo absorbiera. Que simplemente los ignorara. Matt, así son ellos. Así que lo absorbí. Pero mientras yo estaba sentado en silencio en su mesa del comedor, dejándolos insultar mi inteligencia, estaba conquistando agresivamente su mundo en el campo de batalla corporativo. Verer Systems no solo estaba creciendo, estaba devorando todo a su paso. Comenzamos a adquirir empresas fintech más pequeñas. Nos expandimos a la infraestructura de trading algorítmico. Comenzamos a comprar carteras de deuda en dificultades. Trabajé con mi brillante director financiero, Caleb, construyendo un imperio desde las sombras. La última valoración pública de Verer Systems, enterrada en un informe financiero detallado en el Wall Street Journal hace 14 meses, era de $2.100 millones.
El patrimonio neto total de la familia Holloway, combinando las propiedades comerciales de David, sus inversiones y la finca en la que estábamos sentados, era de aproximadamente 400 millones de dólares. Ellos eran millonarios orgullosos y ruidosos. Yo era un multimillonario silencioso. Podría haber comprado toda su existencia y haberla liquidado antes del almuerzo, y ni siquiera habría causado una abolladura en mi balance. Hace 18 meses, la empresa inmobiliaria de David cometió un error de cálculo masivo en un desarrollo comercial. Estaban muy apalancados y el mercado cambió. Necesitaba liquidez y la necesitaba rápido para evitar que sus propiedades fueran embargadas. Se apresuró y logró asegurar una línea de crédito comercial de 12 millones de dólares para refinanciar 3 de las propiedades joya de la corona del Holloway Group. La institución prestamista que le tendió esa mano fue Meridian Capital Partners. Lo que David no sabía, lo que no podría haber sabido porque nunca se molestó en mirar más allá de sus propias narices, era que 2 meses antes de ese préstamo de pánico, Berer Systems había adquirido silenciosamente una participación mayoritaria en Meridian Capital. Literalmente, era dueño de la deuda sobre el legado de mi suegro. Tenía la nota del imperio Holloway. Cuando Caleb me trajo los documentos para la adquisición y vi el préstamo de Holloway en la cartera, no celebré. Simplemente guardé el archivo en mi caja fuerte privada. No tenía intención de usarlo como arma. Creía en mantener los negocios y la familia separados. Todavía me aferraba obstinadamente a la esperanza de que un día David me estrecharía la mano como un hombre y me respetaría por ser un buen esposo para su hija. Pero sentado aquí en la mesa de acción de gracias, mirando un documento de 14 páginas diseñado para humillarme, me di cuenta de que ese día nunca llegaría. Volvamos a la mesa, al momento exacto en que se activó la trampa. «Estás callado, Matthew», se burló David, inclinándose hacia adelante. «No estás acostumbrado a ver documentos legales. O quizás las palabras grandes te confunden». Levanté la vista del papel. Solo me pregunto qué motivó la repentina necesidad de un acuerdo posnupcial después de 3 años de matrimonio. Y Laiche soltó una risa aguda. Metió la mano en el bolsillo interior de su costoso saco hecho a medida y sacó una sola hoja de papel, doblada en 3. La arrojó sobre la mesa. Aterrizó justo encima del acuerdo posnupcial. «No sacamos esto de la nada, Matt», dijo Ilaiche, sus ojos brillando con maliciosa alegría. «Somos gente de finanzas. Hacemos nuestra debida diligencia. Si mi hermana va a estar atada a un barco que se hunde, tenemos derecho a saber cuán profundo es el agua». Extendí la mano y desdoblé el papel. Era una declaración de impuestos. Un informe de ingresos corporativos para una pequeña LLC registrada a mi nombre. El ingreso bruto total listado para el año fiscal anterior era exactamente de $48,000. Mi corazón no se aceleró ni se heló. No fue el pánico lo que me golpeó. Fue la repentina y repugnante realización de la traición. Este documento específico no pertenecía a Berer Systems. Pertenecía a una pequeña entidad Shell que había creado hace años, específicamente para manejar gastos administrativos menores, como pagar a contratistas independientes para el mantenimiento de oficinas y cosas por el estilo. No tenía absolutamente ninguna conexión con mis ingresos operativos reales. Pero solo había una persona fuera de mi círculo íntimo en Berer que tenía la autorización de seguridad para acceder a ese archivo administrativo específico, Joseph. Joseph era un tipo con el que fui a la universidad. Compartimos habitación en el dormitorio. Cuando fundé la empresa en el garaje, él solía traerme café. Hace unos años, estaba pasando por un divorcio difícil y perdió su trabajo. Me llamó llorando, pidiendo ayuda. Le creé un puesto de gerente contable de nivel medio, solo para ayudarlo a recuperarse. Le pagué un gran salario. Lo invité a mi boda. Confiaba en él. Pero Joseph siempre tuvo un resentimiento. Odiaba verme tener éxito mientras él luchaba. Siempre se estaba quejando, siempre buscando un atajo. Miré la cifra de $48,000 en la página. Sabía exactamente cómo Ilaiche había conseguido esto. Ilaiche trabajaba en Trident Advisory. Tenía la red de contactos. Debe haber descubierto que Joseph trabajaba para mí, lo llevó a un elegante Stackhouse, le sirvió unas cuantas bebidas caras y le ofreció un pago masivo o un trabajo garantizado en Trident a cambio de información sucia sobre mí.
Y Joseph, el tipo cuyos regalos de Navidad para sus hijos compré hace 2 años, me vendió por 30 monedas de plata. Le entregó a Ilaiche el único documento, entre miles, que me hacía parecer un completo y miserable fracaso. $48.000, dijo Ilaiche, saboreando cada sílaba. Ese es tu gran imperio. Ese es el trabajo de tu vida. Ni siquiera puedes pagar los impuestos de la casa de Chloé, y mucho menos mantenerla. Eres un fraude. Me señaló con el dedo por encima de la mesa. Le has estado mintiendo todo este tiempo, fingiendo ser un CEO que va a su pequeña oficina todos los días, mientras apenas ganas el salario mínimo. Eres un parásito, Matt. La traición me quemó la garganta como un whisky barato y tóxico. Miré el sello rojo en el papel. La firma de Joseph estaba allí, al pie. No hacemos esto por crueldad, interrumpió Eleanor, su voz empapada de falsa simpatía. Se acercó a su copa de vino. Simplemente estamos protegiendo el futuro de Chloé. Tú entraste a este matrimonio sin nada. Queremos absoluta claridad sobre lo que te llevas cuando finalmente decidas que este estilo de vida es demasiada presión para ti. Habían orquestado toda la noche, hasta el minuto. Compraron la información de un traidor. Redactaron los papeles legales. Pusieron la mesa y esperaron hasta que yo estuviera sentado en su casa, comiendo su comida, para tender la trampa. No solo querían una garantía legal. Querían una ejecución pública de mi dignidad. David se aclaró la garganta y asintió a Samuel de nuevo. El asesor financiero se ajustó las gafas. No me miró a mí. Miró sus notas. Era solo un mercenario haciendo su trabajo. Matthew, comenzó Samuel, su tono perfectamente plano y profesional. Los términos de este acuerdo posnupcial son bastante estándar para una familia de este calibre, especialmente cuando existe una severa disparidad en ingresos y activos. Si el matrimonio se disolviera por cualquier motivo, usted renunciará a todos los derechos a pensión alimenticia o apoyo conyugal. Renunciará a cualquier reclamo sobre propiedades, vehículos o activos adquiridos durante el matrimonio, ya que se presume que fueron comprados utilizando fondos Holloway o el fideicomiso de Chloé. Volteó una página. Además, existe una estipulación con respecto a la dependencia futura. En caso de divorcio, usted acepta renunciar a cualquier reclamo de solicitar la custodia de los hijos que requiriera que la familia Holloway le proporcionara vivienda o manutención financiera. Y, finalmente, cualquier futura empresa comercial que intente iniciar será completamente independiente de los activos de Chloé. A cambio de su firma hoy, la familia está dispuesta a ofrecer un pago único por separación de $50.000 para ayudarlo a transicionar fuera del matrimonio. $50.000. Dejé que ese número flotara en el aire. Estaban tratando de comprarme como a un empleado problemático de bajo nivel. Me estaban entregando un cheque que era apenas una fracción de lo que les daba de propina a mis pilotos privados y me decían que me alejara de mi esposa. Piénsalo como un nuevo comienzo, dijo David, recostándose en su silla, disfrutando plenamente. Tomas el dinero, firmas el papel y sigues casado con mi hija bajo nuestras reglas. Vives en silencio, o te niegas. Empacas tus maletas esta noche y mis abogados te arrastrarán a un divorcio tan agotador, tan humillante, que estarás pagando honorarios legales durante los próximos 20 años. No te quedará ni un centavo a tu nombre. Sentí un nudo apretado y sofocante formándose en mi pecho. La pura y descarada arrogancia de todo. No solo pedían protección financiera. Exigían una sumisión completa. Querían que admitiera que era inferior. Me querían con correa, agradecido por las migajas que me arrojaban. Has estado viviendo en nuestro mundo durante 3 años, intervino Ilaiche, inclinándose hacia adelante. Comiendo nuestra comida, tomando nuestras vacaciones, sentándote en nuestros muebles. Es hora de pagar el peaje, Maddie. Solo firma el maldito papel. Volví a mirar el documento, el papel grueso, la jerga legal agresiva. No era un contrato. Era una declaración de guerra. Y ellos pensaron que estaban bombardeando una aldea desarmada. La habitación volvió a quedar en silencio. No había pronunciado una sola palabra desde que Ilaiche arrojó la declaración de impuestos sobre la mesa. Mi silencio pareció agitar a Eleanor. Le gustaba que la gente reaccionara.
Le gustaba ver el pánico en sus ojos, las lágrimas, los ruegos, para poder consolarlos con su falsa gracia y afirmar su dominio. Mi quietud la inquietaba. Matthew, dijo, su voz bajando una octava, adquiriendo un tono mucho más cortante. La máscara de la matrona de la alta sociedad se estaba resbalando. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Mira a tu alrededor. Mira esta casa. Míranos a nosotros. No perteneces aquí. Nunca lo hiciste. Finalmente levanté la vista de la mesa, encontrando sus ojos grises, fríos y calculadores. Intentamos ser complacientes, continuó, cruzándose de brazos. Realmente lo hicimos. Te invitamos a nuestro hogar, pero un tigre no cambia sus rayas. Fuiste criado en un ambiente diferente, uno desesperado. La gente de tu origen ve la riqueza y se aferra a ella como a un salvavidas. Es un instinto básico de supervivencia. Ni siquiera te culpo por intentar asegurar un futuro. Hizo una pausa, asegurándose de que toda la mesa escuchara, asegurándose de que cada palabra aterrizara precisamente donde quería. Pero tienes que entender la realidad. No somos una obra de caridad. Tu madre, descanse en paz, hizo lo mejor que pudo. Estoy segura de que servir comida en un restaurante es un trabajo duro. Pero crió a un hombre que busca atajos. Nosotros construimos legados. Tú buscas limosnas. Firma el papel. El aire salió de mis pulmones. La sangre en mis venas dejó de moverse. Ella involucró a mi madre en esto. Usó a la mujer que se esforzó hasta una tumba temprana, la mujer que tenía más dignidad, más honor y más fuerza en sus zapatos de trabajo desgastados que Leonor Holloway en todo su miserable y privilegiado cuerpo, como un remate para justificar su esnovismo. Mis manos, fuera de la vista debajo de la mesa, se cerraron en puños apretados. Mis uñas se clavaron en mis palmas con tanta fuerza que pude sentir como la piel se rompía. Una furia fría y absoluta se apoderó de mí. No era la ira caliente, desordenada y gritona de un joven. Era la rabia helada, calculada y aterradora de un depredador que acababa de ser liberado. Miré a David. Miré a Elaiche. Miré a Eleanor. Memoricé la satisfacción engreída y victoriosa en sus rostros. Quería recordar exactamente cómo se veían en este momento de victoria percibida, porque estaba a punto de borrarla de sus caras para siempre. Iba a quemar su pequeño reino hasta los cimientos. Pero antes de detonar la bomba, necesitaba saber una última cosa. La única cosa que realmente importaba en toda esta pesadilla. Lentamente, giré la cabeza y miré a Chloe, mi esposa, la mujer a la que había prometido proteger, la mujer para la que había construido discretamente un enorme imperio, esperando un día sorprenderla con una vida en la que nunca más tendría que responder ante sus padres controladores. Ella seguía mirando su plato. Sus hombros estaban tensos, encogidos hacia sus orejas. Se veía increíblemente pequeña. Chloe, dije. Mi voz era áspera, apenas un susurro, pero cortó el denso silencio del comedor como un disparo. Ella se sobresaltó violentamente. ¿Sabías esto? Pregunté. Lentamente, levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, llenos de lágrimas que intentaba desesperadamente no derramar. Parecía aterrorizada, pero la desgarradora verdad era que no estaba aterrorizada por mí. Estaba aterrorizada por el conflicto. Estaba aterrorizada por la ira de su padre. Matt, por favor, susurró, su voz temblaba tanto que apenas podía pronunciar las palabras. Solo haz lo que te piden. Es solo una formalidad. No cambia lo que siento por ti. Es solo papel. Solo los hace sentir seguros. Por favor, no luches contra ellos. La miré fijamente. Busqué en sus ojos cualquier signo de lucha, cualquier signo de lealtad, cualquier chispa de la mujer con la que creía haberme casado. Busqué a la mujer que comía pizza con las manos y se reía de mis chistes. No había nada, solo una niña asustada que prefería echar a su marido por la borda antes que enfrentarse a su familia. Lo sabías, afirmé. Ya no era una pregunta. La comprensión me golpeó como un golpe físico en el estómago. Planearon toda esta emboscada. Investigaron mi vida.
Sobornaron a mi amigo. Insultaron a mi madre muerta. Y tú te sentaste en el coche conmigo durante 2 horas hoy, tomándome la mano, sabiendo exactamente lo que me esperaba. Intenté detenerlos, sollozó ella, una lágrima finalmente escapó y rodó por su mejilla. Extendió su mano para tocar mi brazo. Retiré mi brazo al instante. Su toque se sintió tóxico, se sintió como una mentira. Pero no los detuviste, dije, mi voz completamente hueca. Eso fue todo. Ese fue el fondo del abismo. El peso aplastante y sofocante de darme cuenta de que los últimos 3 años de mi vida fueron una completa ilusión. Había estado librando una guerra silenciosa para demostrar mi valía a una familia que era fundamentalmente incapaz de valorarme. Por una mujer que ni siquiera se pondría a mi lado en las trincheras, el último lazo que me unía a esta familia, el último rastro de obligación que sentía hacia este matrimonio, simplemente se rompió. No quedaba nada que proteger. El tiempo pareció ralentizarse. Me senté allí, en el enorme comedor, rodeado de plata antigua, flores importadas y gente tóxica. Y me sentí increíblemente, hermosamente lúcido. Durante 3 años, había jugado a su juego. Había usado los trajes baratos para no amenazar el ego de Ilaiche. Había sonreído ante los insultos de David. Había dejado que Eleanor me tratara como a la servidumbre. Lo hice porque creía que ser la persona más grande significaba absorber los golpes. Creía que mi éxito masivo no necesitaba ser usado como arma. Creía que el verdadero poder era silencioso. Pero al mirar el rostro de Chloe, cubierto de lágrimas, al mirar la sonrisa burlona de Ilaiche, al mirar los ojos fríos de Eleanor, me di cuenta de una verdad fundamental sobre el mundo. Algunas personas no respetan la humildad. Solo respetan el poder. Si les permites que te traten como un felpudo, se limpiarán los pies sucios en ti cada día de tu vida. Pensaron que habían hecho su debida diligencia. Pensaron que esa falsa declaración de impuestos de $48.000 era la prueba irrefutable de que yo era un perdedor. Estaban tan cegados por su propia arrogancia, tan convencidos de su propia superioridad genética, que nunca se molestaron en mirar 1 centímetro más allá. Nunca hicieron las preguntas correctas. Querían un cazafortunas. Bien. Les mostraría exactamente cómo era el dinero. Respiré hondo. La sensación sofocante en mi pecho se evaporó. Fue reemplazada por una extraña y vibrante energía de calma. Ya no era el chico pobre de Akron. No era el patético y caritativo yerno. Era el CEO y accionista mayoritario de Berer Systems. Era el hombre que movía millones de dólares antes de tomar su café de la mañana. Y estaba a punto de derribar la falsa realidad de esta familia hasta sus cimientos. Extendí la mano para tomar mi copa de agua de cristal. Di un sorbo lento y deliberado. Luego la dejé perfectamente en el centro del posavasos. Todos los ojos en la mesa estaban fijos en mí. Esperaban que me derrumbara. Esperaban las disculpas, los ruegos, las lágrimas o el estallido de ira e impotencia de un hombre derrotado. No les di nada. Extendí la mano y tomé el pesado bolígrafo de plata que yacía junto al contrato. David sonrió, una sonrisa amplia y fea de triunfo. Asumió que había ganado. Eleanor relajó su postura rígida, hundiéndose en su silla. Ilaiche incluso soltó una breve carcajada victoriosa y tomó su copa de vino para brindar. Miré el bolígrafo en mi mano. Era hermoso, perfectamente equilibrado, pesado. Miré la línea de firma en la 14ª página del contrato. Justo al lado de donde Samuel había colocado una nota adhesiva amarilla que decía, firme aquí. Luego, con mucha calma, sin romper el contacto visual con David, lancé el bolígrafo por la mesa. Voló por el aire y chocó violentamente contra la copa de vino de Ilaiche con un sonido agudo y resonante antes de caer de la mesa y golpear el suelo de madera. No voy a firmar, dije. Mi voz no era fuerte. No grité, pero poseía un peso, una gravedad pesada e inflexible que congeló instantáneamente la habitación. La sonrisa triunfante de David se desvaneció al instante. Se inclinó hacia adelante, agarrando el borde de la mesa, su rostro enrojecido de un rojo intenso y enojado. Perdóneme. No creo que entienda su posición aquí, muchacho.
Usted no tiene ninguna ventaja. Firma ese papel ahora mismo o esta noche estará en la calle, con solo la ropa que lleva puesta. Entiendo mi posición perfectamente, David, respondí, manteniendo su mirada furiosa sin pestañear. Entiendo exactamente dónde me siento en esta mesa. El problema es que ninguno de ustedes tiene la menor idea de con quién están sentados. Oh, por favor, Eleanor se burló, poniendo los ojos en blanco con un disgusto exagerado. Ahórrenos el acto de orgullo herido, Matthew. Es agotador. Te atrapamos. Acéptalo. Ustedes involucraron a mi madre en esto, dije, mi voz bajando a un registro peligrosamente letal. Me llamaron parásito. Pusieron una cantidad falsa en mi valor y la usaron para amenazar mi matrimonio. Me levanté lentamente, la pesada silla de madera raspó ruidosamente contra el suelo. No me encorvé. Me puse de pie en toda mi altura, mirándolos. ¿Quieres un divorcio? Pregunté, mirando directamente a David. ¿Quieres presentar los papeles el lunes por la mañana? Ahórrate las horas facturables de tu caro abogado. Los presentaré yo mismo. Chloe jadeó ruidosamente, enterrando su rostro entre sus manos y sollozando. Eres un tonto, escupió David, su voz temblando de rabia. Te irás sin absolutamente nada. Estarás arruinado. David, dije, una sonrisa sombría y sin humor formándose en mis labios. Entré a esta casa con más poder del que has acumulado en toda tu vida. Simplemente nunca te molestaste en hacer las preguntas correctas. Y Laiche golpeó la mano sobre la mesa, haciendo tintinear los cubiertos. Se puso de pie, enderezando los hombros, tratando de intimidarme físicamente a través del mantel. ¿Quién te crees que eres? Ladró Laiche, su rostro contorsionado por la ira y la incredulidad. Eres un fraude, Matt. Eres un perdedor arruinado y patético que intenta hacerse el duro. Tenemos los documentos. Tenemos tus declaraciones de impuestos. Ganas 48.000 al año. No eres nada, ¿me oyes? Nada. Metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono, agitándolo hacia mí como un arma. ¿Quieres jugar rudo? Bien. Llamo a mi abogado ahora mismo. Haremos que la seguridad te eche de aquí por allanamiento. Llámalos, lo desafié, sin dar un solo paso atrás. Mi voz era inquietantemente tranquila. De hecho, ponlo en altavoz. Me encantaría escuchar su asesoramiento legal cuando el polvo se asiente en unos 5 minutos. Samuel, el asesor financiero, se levantó nerviosamente, extendiendo las manos en un gesto conciliador, tratando de calmar la situación. Matthew, por favor. Las emociones están muy alteradas en este momento. Sentémonos todos y abordemos esto lógicamente. Posturas y amenazas no cambiarán la realidad financiera de la situación. Tienes toda la razón, Samuel, dije, girando la cabeza para mirarlo. Posturar no cambia la realidad. Los datos cambian la realidad, y tus datos son fundamentalmente erróneos. No le escuchen, espetó Eleanor, finalmente perdiendo su compostura fría y serena. Su voz era estridente. Está fanfarroneando. Está acorralado y está mintiendo. No tiene nada. Sácalo de mi casa, David. Ahora mismo. Me voy, dije, pero antes de salir por esa puerta, les voy a dejar un pequeño regalo navideño. Querían total transparencia con respecto a mis finanzas. Querían saber exactamente qué se va conmigo cuando termine este matrimonio. Me agaché y tomé el maletín de cuero que había traído. Lo coloqué directamente sobre su inmaculada mesa de lino blanco, justo al lado del pavó asado y las copas de cristal. ¿Qué estás haciendo?, demandó David, señalándome con un dedo grueso. Quita ese bolso barato de mi mesa. Lo ignoré. Saqué mi teléfono del bolsillo. Abrí mi aplicación de mensajería segura y encontré el hilo con Caleb, mi director financiero. Caleb había estado en espera toda la noche. Sabía que esta cena iba a ir mal. Simplemente no sabía qué tan rápido o qué tan feo se pondría. Escribí un mensaje de 2 palabras, activar protocolo. Le di a enviar. La trampa estaba tendida. Luego miré al otro lado de la mesa a Laiche.
Todavía sostenía su teléfono, luciendo ligeramente confundido, tratando de averiguar si debía o no llamar realmente al abogado. Su arrogancia estaba comenzando a resquebrajarse un poco, reemplazada por una pequeña pizca de duda. Ilaiche, dije, mi voz mortalmente tranquila, cortando la tensión. Trabajas en Trident Advisory, ¿verdad? Vicepresidente senior de inversiones. Un pez gordo que maneja carteras masivas. Él se burló, apretando más su teléfono. Sabes exactamente lo que hago, y es mucho, mucho más importante que cualquier falso trabajo de ti que finjas dirigir. Tienes razón, asentí lentamente, deliberadamente. Es un trabajo muy importante, especialmente cuando se gestionan carteras familiares privadas y se tratan con las regulaciones de la SEC. Hazme un favor, Ilaiche. Abre el navegador web en tu teléfono. No estoy jugando contigo, Matt, escupió. Hazlo, le ordené. La autoridad repentina y abrumadora en mi voz lo hizo dudar físicamente. Solo síguele el juego, Ilaiche, gruñó David, cruzándose de brazos. Déjalo que se ridiculice antes de que lo echemos al frío. Ilaiche tocó agresivamente su pantalla, abriendo su navegador móvil. Me miró fijamente. ¿Bien? ¿Qué? Escribe Berer Systems, le indiqué. Luego haz clic en el artículo del Wall Street Journal del mes pasado sobre su última adquisición corporativa. Léelo. Ilaiche tecleó furiosamente, sacudiendo la cabeza con disgusto. Berer Systems, lo que sea. Probablemente reparaste sus impresoras averiadas. Su voz se fue apagando. El comedor quedó en silencio sepulcral. El único sonido era el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Observé sus ojos escanear la brillante pantalla de su teléfono. Observé cómo la sonrisa arrogante y burlona se desvanecía lentamente de su rostro, reemplazada por una mirada de pura y descarada confusión. Parpadeó con fuerza. Acercó el teléfono a su cara, entrecerrando los ojos como si las palabras en la pantalla estuvieran escritas en un idioma extranjero. Su boca se abrió ligeramente. ¿Qué? Susurró Ilaiche. El color se drenó rápidamente de sus mejillas, dejándolo con un aspecto enfermizo y pálido. ¿Esto? Esto es un error. Esto tiene que ser falso. Es una broma. ¿Qué es? Preguntó David, inclinándose. Su ceño se frunció con una preocupación repentina. Ilaiche lentamente levantó la vista de la pantalla. Me miró. Sus manos temblaban visiblemente. El chico de oro ya no se veía tan dorado. Parecía un hombre que acababa de pisar una mina terrestre y había oído el clic. Léelo en voz alta, Ilaiche, dije, abriendo los cierres de latón de mi maletín con un clic seco y resonante. Lee el nombre del fundador y CEO de Berer Systems, y lee la valoración de la empresa a tu padre. Deslicé una carpeta de manila gruesa y pesada de mi maletín y la sostuve en mi mano. La tormenta había llegado. Los ojos de Ilaiche estaban fijos en la pantalla de su teléfono. Su respiración se había detenido por completo. Parecía un hombre que acababa de ser lanzado de un avión sin paracaídas, viendo cómo el suelo se precipitaba para encontrarlo. Ilaiche. Ladró David, su voz teñida de una ansiedad súbita y aguda. ¿Qué dice? Léelo. Ilaiche no pudo formar las palabras. Su mandíbula se movía arriba y abajo, pero no salía ningún sonido. Lentamente bajó el teléfono, sus manos temblaban tan violentamente que el dispositivo casi se le resbaló de las manos. Me miró y, por primera vez en 3 años, la burla había desaparecido. La condescendencia había desaparecido. Solo había terror absoluto y desnudo en sus ojos. Dame eso, espetó David, arrebatándole el teléfono directamente de la mano a su hijo. David se ajustó las gafas de lectura y miró la pantalla. Observé el momento exacto en que su realidad se hizo añicos. Fue fascinante. No sucedió de golpe. Primero, su ceño se frunció con molestia. Luego sus ojos se abrieron. Luego el color se drenó de su rostro, comenzando por el cuello y subiendo hasta que pareció una figura de cera. ¿Esto? Comenzó David, su voz se quebró.
Se aclaró la garganta e intentó de nuevo. Esto dice que Verer Systems fue valorada recientemente en $2.100 millones y nombra a Matthew como el único fundador y accionista mayoritario. Eleanor soltó una risa seca y despectiva. Sonó frágil y asustada. No seas ridículo, David. Es un error. Es una errata o le pagó a alguien para que pusiera eso en Internet. Cualquiera puede hacer un sitio web falso. ¿Esto? Es el Wall Street Journal, Eleanor, susurró David, mirando fijamente la pantalla. Levantó la vista hacia mí, sus ojos muy abiertos y completamente perdidos. ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible? Fundé Verer cuando tenía 24 años, dije, mi voz firme y completamente desprovista de emoción. Los $48.000 de la declaración de impuestos que tu hijo le compró a mi exempleado pertenecen a una entidad Shell. La uso para pagar a la empresa de jardinería que mantiene el césped de nuestra oficina corporativa. No tiene absolutamente nada que ver con la empresa operativa. Tomé el acuerdo posnupcial que habían colocado frente a mí y lo levanté. Entiendo por qué lo redactaron, dije, mirando directamente a los ojos de David. Pensaron que estaban protegiendo a su familia. Pensaron que las cuentas eran simples. Pensaron que yo era un tipo que tenía todo que ganar y absolutamente nada que ofrecer. Miraron mi traje barato y mi coche viejo e hicieron un cálculo. Dejé caer el pesado papel sobre la mesa. Aterrizó con un sordo golpe. Pero sus cuentas estaban equivocadas, continué. El patrimonio neto total de su familia, incluyendo esta casa, sus inversiones y sus propiedades inmobiliarias comerciales, es de aproximadamente $400 millones. Ese es un número respetable. Pero en mi mundo, David, $100 millones es un error de redondeo. La habitación estaba tan silenciosa que se podía oír el zumbido del refrigerador en la cocina al final del pasillo. Chloe me miraba fijamente, con la boca ligeramente abierta, las lágrimas congeladas en sus mejillas. Me miraba como si fuera un completo extraño. Y en ese momento, el marido sumiso y callado había muerto. Esto es un truco. Gritó Ilaiche de repente, golpeando las manos sobre la mesa. Intentaba recuperar su autoridad, pero su voz era estridente y desesperada. Estás dirigiendo un esquema Ponzi. Vas a ir a la cárcel. Nadie hace ese tipo de dinero sin dejar rastro. ¿Trabajo en finanzas, Matt? Sé cómo funciona esto. Si trabajas en finanzas, Ilaiche, asentí con calma. Metí la mano en la carpeta de Manila que había sacado de mi maletín. Deslicé un documento impecable por la mesa hacia él, lo que me lleva a mi siguiente punto. Ilaiche miró el papel. Hace 18 meses, dije, volviendo mi mirada a David. Tu empresa inmobiliaria obtuvo una línea de crédito comercial de $12 millones para refinanciar 3 de tus propiedades principales. La institución prestamista que utilizaste fue Meridian Capital Partners. David tragó saliva con dificultad. Asintió lentamente. Sí, lo hicimos. ¿Y qué? En noviembre del año pasado, dije, adquirí una participación mayoritaria en Meridian Capital. Eso significa que, a partir de esa adquisición, soy el titular de la nota de tu línea de crédito. David retrocedió físicamente. Se echó hacia atrás en su silla, creando distancia entre él y la mesa. La línea está en default técnico desde hace 30 días, continué, mi voz despiadada y plana. El pago final que vencía el mes pasado no se realizó. No por mucho, David, pero se incumplió. Según los términos del acuerdo de préstamo que firmaste, tengo el derecho legal de exigir el pago total del préstamo de inmediato. Si no puedes pagar los $12 millones en efectivo mañana por la mañana, tengo derecho a embargar las 3 propiedades que pusiste como garantía. No puedes hacer eso, jadeó David, con el pecho agitado. Esas propiedades son el ancla de toda mi cartera. Si las tomas, toda la empresa colapsa. La garantía cruzada provocará defaults en todos los demás préstamos que tengo. Siéntate, David, ordené. La autoridad en mi voz era tan absoluta, tan pesada, que David Holloway, un hombre que había dominado salones durante 40 años, de hecho se hundió de nuevo en su silla. No voy a exigir el préstamo, dije. No tengo interés en desestabilizar tu empresa.
No tengo interés en tu dinero. Lo que tengo es documentación. Y lo que quiero es que cada persona en esta mesa entienda exactamente cómo es la dinámica de poder real en esta habitación. Volví mi atención a Ilaiche. Todavía estaba mirando el trozo de papel que le había deslizado. Estaba sudando ahora. Verdaderas gotas de sudor se formaban en su frente. Ya que esta noche estamos tan concentrados en la debida diligencia, dije, inclinándome ligeramente hacia adelante. Hablemos de la cuenta que has estado gestionando a través de Trident Advisory. La cabeza de Ilaiche se levantó de golpe. Sus ojos estaban muy abiertos de puro pánico. No. Gestionas un fondo privado offshore para 3 clientes de alto patrimonio neto, afirmé. No estaba preguntando, le estaba diciendo. Durante los últimos 6 meses, esa cuenta realizó una serie de operaciones altamente agresivas y perfectamente sincronizadas con Pelios Farmer, justo antes de que se anunciara su cronograma de presentación ante la FDA. Samuel, el asesor financiero, de repente se sentó muy erguido. Sabía exactamente de lo que estaba hablando. Operar con información privilegiada antes de un anuncio no público de la FDA es un delito federal. La fuente de tu información, continué, fue un contacto que tienes en Strickland Financial. Le pagaste por debajo de la mesa para que filtrara el cronograma. Eso es mentira, Ilaiche ahogó. No tienes pruebas de eso. Estás inventando cosas para asustarnos. Strickland Financial fue adquirida por una de mis empresas subsidiarias en septiembre, dije suavemente. Sus comunicaciones internas, los registros de sus servidores, los correos electrónicos de sus empleados, ahora están todos sujetos a la revisión de cumplimiento de Bearer Systems. Encontramos los correos electrónicos, Ilaiche. Encontramos las transferencias bancarias de tu cuenta offshore a la suya. Eleanor agarró el brazo de su marido. David, ¿qué está diciendo? Haz que deje de hablar. Envié el archivo completo, incluyendo su correspondencia por correo electrónico y el historial de transacciones, a la división de denunciantes de la Comisión de Bolsa y Valores hace 6 días, dije. El silencio que siguió no fue solo quietud. Fue el sonido de una vida que se estaba acabando. Ilaiche abrió la boca, pero no salieron palabras. Miró a su padre. Miró a su madre. Luego miró las ventanas delanteras del comedor. Las pesadas cortinas estaban descorridas. A través del cristal, pude ver el largo y oscuro camino de entrada. Y moviéndose lentamente por ese camino de entrada había 2 pares de luces delanteras brillantes. Ese sería el equipo de cumplimiento federal, dije, mirando por la ventana. No están aquí para el pavó. 2 Porsche Cayennes negros se detuvieron frente a la casa, estacionando en ángulos pronunciados para bloquear el camino de entrada. Las puertas se abrieron y varios hombres y mujeres de traje oscuro salieron al aire frío de la noche. «¡Esto es una locura!», gritó Eleanor, finalmente rompiendo su fachada de calma. Se puso de pie, su silla se estrelló contra el suelo detrás de ella. «No puedes hacer esto en mi casa. Somos los Holloway. David, haz algo». Autorice una divulgación voluntaria ante la SEC, expliqué con calma, ignorando sus gritos. Porque mi empresa ahora es propietaria de la entidad que facilitó el delito de su hijo. Estaba legalmente obligado a denunciarlo. Me pidieron que estuviera presente para la entrevista inicial. Sugerí que lo hicieran aquí en la casa para mantenerlo fuera del ojo público. Deberías agradecerme, Ilaiche. Si te hubieran recogido en tu oficina de Wall Street, estarías en las noticias de la tarde a las 6. Sonó el timbre de la puerta principal. Fue un fuerte y melódico repique que resonó por toda la enorme casa. Sonó como una campana de funeral. Quiero ser muy claro, dije, poniéndome de pie y abotonándome el saco. No orquesté esta cena. No arreglé nada de esto para que sucediera esta noche. Ustedes me llamaron aquí. Ustedes pusieron ese documento junto a mi plato. Ustedes eligieron tenderme una emboscada. Ustedes eligieron insultar a mi madre. Yo simplemente vine preparado. David se cubrió el rostro con las manos. Parecía haber envejecido 20 años en 20 minutos. Samuel, el asesor, empacaba rápidamente su maletín, desesperado por salir del radio de la explosión.
la ama de llaves entró nerviosamente en el comedor. Señor Holloway, hay unos agentes federales en la puerta. Dicen que tienen una orden para Ilaiche. Déjelos entrar, le dije. Ilaiche no corrió. No luchó. Simplemente se quedó sentado en la mesa, completamente destrozado. Toda la vida del chico de oro había terminado. Se enfrentaba a años en una prisión federal, la destrucción total de su carrera y la ruina de su reputación. Todo porque pensó que era más inteligente que los demás. Todo porque pensó que podía aplastar a un tipo de Akon solo por diversión. El agente Carter, un hombre alto con un abrigo oscuro, entró en el comedor sosteniendo una insignia. Otros 2 agentes lo flanqueaban. ¿Ilaiche Holloway?, preguntó Carter. Ilaiche se puso de pie lentamente. No dijo una palabra. Los agentes se acercaron, lo giraron y le pusieron esposas allí mismo, en el comedor formal. El metal hizo un fuerte clic. Eleanor se abalanzó, agarrando el brazo del agente Carter. No pueden llevárselo. Es un buen chico. Esto es un malentendido. Mi esposo conoce al gobernador. Señora, por favor, dé un paso atrás, dijo Carter con firmeza, apartándola suavemente. Me miró y me hizo un breve y profesional asentimiento. Asentí de vuelta. Se llevaron a Ilaiche fuera de la habitación. Eleanor se desplomó en el suelo, sollozando histéricamente, enterrando su rostro entre sus manos. David simplemente se sentó a la mesa, mirando fijamente la pared. Su imperio estaba completamente a mi merced. Su hijo iba a la cárcel y su orgullo estaba completamente destrozado. Recogí mi maletín. Chloe de repente saltó de su silla y corrió alrededor de la mesa. Me agarró del brazo, sus dedos clavándose en mi chaqueta. Su rostro estaba manchado de maquillaje y lágrimas. Matt, gritó, su voz desesperada. Matt, por favor, podemos arreglar esto. No sabía que iba a ser así. Te amo. Por favor, no me dejes. Podemos ir a casa. Podemos olvidar todo esto. Me detuve y miré su mano, que apretaba mi brazo. Luego la miré a los ojos. ¿No sabías que iba a ser así?, pregunté suavemente. Sabías que iban a humillarme. Sabías que iban a obligarme a renunciar a mis derechos. Simplemente no sabías que yo podía defenderme. No lamentas lo que hicieron, Chloe. Solo lamentas que perdieran. No, sollozó ella, sacudiendo la cabeza violentamente. Eso no es cierto. Solo tenía miedo. Conoces a mi padre. ¿Sabes cómo es? Sí sé cómo es, dije. Y sé cómo eres tú. Tomaste tu decisión en el coche de camino aquí. Tomaste tu decisión cuando miraste tu plato en lugar de defender a tu marido. Extendí la mano, y con suavidad pero firmeza, le quité los dedos de mi chaqueta. Nunca me escondí de ti, le dije. Y luego miré a David y Eleanor. Nunca me escondí de ninguno de ustedes. Estuve aquí todo el tiempo. Simplemente nunca se molestaron en mirar. Me di la vuelta y salí del comedor. No miré hacia atrás. Caminé por el gran vestíbulo, pasé junto a la aturdida ama de llaves y salí por las pesadas puertas delanteras de roble. El aire de noviembre era brutalmente frío, pero se sentía increíblemente limpio. Se sentía como despertar de una pesadilla larga y sofocante. La grava crujió ruidosamente bajo mis zapatos mientras pasaba junto a los vehículos de la SEC. Al final del camino de entrada, esperando justo afuera de las puertas de hierro, había un Rolls-Royce Phantom negro. Mi jefe de seguridad y conductor personal, Lincoln, estaba de pie junto a la puerta trasera abierta. Me vio venir y asintió levemente. Buenas noches, señor CEO, dijo Lincoln. Buenas noches, Lincoln, respondí, entrando en el cálido y silencioso interior del coche. Vamos a casa. Mientras nos alejábamos, miré por la ventana polarizada. Vi la enorme casa de piedra asentada en la colina. Todas las ventanas estaban iluminadas. Se veía hermosa desde fuera, pero conocía la podredumbre que vivía dentro de esas paredes. No me sentí triunfante.
No sentí una gran oleada de alegría. Solo sentí una profunda sensación de alivio. La carga de fingir ser alguien inferior finalmente se había ido. Pasaron 6 meses. Mucho cambia en 6 meses cuando alteras por completo la trayectoria de tu vida. Yo estaba de pie junto a las ventanas de suelo a techo en mi oficina de la esquina, en el último piso de la sede de Berer Systems. La vista del horizonte de la ciudad era increíble. El sol de la mañana se reflejaba en las torres de cristal, pintando la ciudad de oro. La puerta de mi oficina se abrió y Caleb, mi director financiero, entró llevando una tableta. Caleb era el tipo que había estado conmigo desde los días del garaje. Era ferozmente leal y brillante. Buenos días, Matt, dijo Caleb, dejándose caer en una de las sillas de cuero. Acabo de revisar los números trimestrales. La integración de Meridian Capital está completa. Estamos mostrando un aumento del 12% en los ingresos generales en todas las subsidiarias. Buen trabajo, Caleb, dije, apartándome de la ventana. ¿Qué hay de la situación Holloway? Caleb suspiró y deslizó el dedo por su tableta. Es feo. David Holloway se declaró en bancarrota bajo el capítulo 11 ayer. Sin la línea de crédito de Meridian y con la mala prensa por el arresto de Ilaiche, sus otros prestamistas se asustaron y exigieron el pago de sus deudas. La empresa de bienes raíces comerciales está entrando en administración judicial. Está liquidando sus activos. Pondrán la finca en Connecticut en el mercado la próxima semana. Asentí lentamente. No sonreí. Era solo negocio. Las acciones tienen consecuencias. ¿Y Joseph? Pregunté. Despedido de Trident Advisory al día siguiente de la cena, respondió Caleb. Resulta que, cuando la SEC comenzó a investigar los archivos de Ilaiche, encontraron todos los correos electrónicos que Joseph le envió con tus documentos fiscales falsos. Joseph incumplió su acuerdo de confidencialidad con nosotros. Hice que nuestro equipo legal enviara una advertencia a todas las principales firmas de contabilidad del área triestatal. Está completamente en la lista negra. Actualmente está trabajando en turnos nocturnos en un almacén. Manténlo vigilado, dije. No dejes que se acerque a nuestros sistemas de nuevo. Entendido, dijo Caleb, poniéndose de pie. Tienes una reunión con Gabriel a las 10. El papeleo final. Gracias, Caleb. A las 10, entré a la sala de conferencias. Mi abogado personal, Gabriel, estaba sentado a la mesa. Frente a él, estaban Chloe y su abogada. Chloe se veía completamente diferente. No llevaba ropa de diseñador cara. Su cabello no estaba perfectamente peinado. Se veía cansada. El estrés de los últimos 6 meses, su hermano yendo a prisión federal, su padre perdiendo su fortuna, su madre cayendo en una profunda depresión, le habían pasado una factura enorme. Me senté frente a ella. Ella no pudo mirarme a los ojos. Gabriel deslizó una carpeta por la mesa. No eran 14 páginas de amenazas. Era un acuerdo de divorcio estándar, limpio. Como discutimos, dijo Gabriel a la abogada de Chloe, Matthew no tiene ninguna obligación legal de proporcionar manutención conyugal, dada la brevedad del matrimonio y el hecho de que todos los activos fueron adquiridos antes de la unión bajo la estructura holding de Berer. Sin embargo, Matthew ha autorizado un pago único de $500,000 a Chloe. Es suficiente para comprar un condominio modesto y empezar de nuevo. La cabeza de Chloe se levantó de golpe. Me miró, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. $50,000 fue lo que me ofrecieron para irme sin nada. Le estaba dando $500,000, no porque le debiera algo, no porque todavía la amara. Lo hacía porque no soy como ellos. No pateo a la gente cuando está completamente destrozada. Creo en la misericordia, pero solo la ofrezco desde una posición de fuerza absoluta. Matt, susurró Chloe, con la voz quebrada. No tienes que hacer esto. No me lo merezco. Sé que no, dije suavemente. Pero lo vas a necesitar. Toma el dinero, Chloe. Compra un lugar. Averigua quién eres sin que tus padres te susurren al oído. Que tengas una buena vida. Ella tomó el bolígrafo. Su mano temblaba,
Igual que en la mesa de acción de gracias. Pero esta vez, firmó su nombre. Deslizó el papel por la mesa, se levantó y salió de la habitación. Esa fue la última vez que la vi. Cuando miro hacia atrás a esa noche, la noche en que deslicé esa carpeta por la mesa del comedor, me di cuenta de que no se trataba solo de dinero. Nunca se trató del dinero. El dinero era solo una herramienta. Se trataba de respeto. Se trataba de conocer tu propio valor. Cuando el mundo entero intenta decirte que no vales nada, toda la familia pensó que su código postal, sus fondos fiduciarios y sus membresías en clubes de campo los hacían seres humanos superiores. Pensaron que podían imprimir un trozo de papel y borrar mi dignidad. Pero el verdadero poder no proviene de un fondo fiduciario. El verdadero poder proviene de la tierra. Proviene de sobrevivir los peores días de tu vida. Proviene de construir algo con tus propias manos mientras todos los demás duermen. Me miraron y vieron a un tipo con un traje barato. Deberían haber visto al tipo que sobrevivió a los turnos de noche, las cuentas bancarias vacías y los aterradores saltos de fe. Deberían haber visto al lobo escondido entre las ovejas. Gracias por quedarte y escuchar mi historia. Sé que fue larga, pero es un capítulo de mi vida que cambió fundamentalmente mi forma de ver el mundo. Espero que esto haya resonado contigo de alguna manera. Vivimos en una sociedad que constantemente intenta ponerle un precio a nuestro valor basándose en lo que conducimos, lo que vestimos o de dónde venimos. Nunca permitas que nadie te dé un trozo de papel y te diga cuánto vale tu vida. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación similar? ¿Alguna vez tuviste que sentarte frente a personas que te subestimaban constantemente, solo para finalmente mostrarles de qué estás realmente hecho? Cuéntamelo en los comentarios de abajo, los leo todos. Ahora, si llegaste hasta este momento exacto, eres parte de un grupo muy pequeño. Eres parte de lo que llamo el Club del 1%. Quiero que vayas a la sección de comentarios ahora mismo y escribas la letra G. G significa el ganador. Ese es nuestro código secreto. Cuando vea esa G, sabré que eres alguien que aprecia el viaje, alguien que se queda hasta el final y alguien que entiende que la mejor venganza es simplemente un éxito masivo. Si disfrutaste esta historia, por favor, dale a me gusta y asegúrate de seguir el canal. Tenemos muchas más historias que compartir y quiero que estés aquí para la próxima.